En el vasto lienzo de la historia política de México, la campaña presidencial de 2012 se destaca como un episodio emblemático de lucha y esperanza. Andrés Manuel López Obrador, con su fervorosa dedicación y visión transformadora, emergió una vez más para desafiar el status quo. Este capítulo no solo narra los eventos de una campaña política, sino que también revela el espíritu indomable de un líder y su conexión inquebrantable con el pueblo mexicano. Acompáñenme a desglosar los intrincados detalles de esta trascendental campaña, una epopeya moderna de perseverancia y pasión. Desde los tiempos del gobierno de Felipe Calderón, los poderes dominantes comenzaron a trazar meticulosamente la estrategia para perpetuar su régimen. Con la destreza de un maestro titiritero, Carlos Salinas de Gortari, en complicidad con Televisa, empezó a construir la imagen de Enrique Peña Nieto, presentándolo al público como si fuera un producto de consumo masivo, fabricado y pulido para la venta. Actrices, actores y conductores de noticias participaron en esta farsa mediática, protegiendo y promoviendo al candidato priista en una suerte de telenovela política. En contraste, la campaña de López Obrador brilló por su autenticidad y conexión directa con el pueblo. Recorrió incansablemente todas las regiones de México, celebrando 136 reuniones con sectores productivos y sociales, recogiendo sus demandas y divulgando su proyecto alternativo de nación. Con una asistencia masiva y entusiasta, alrededor de 2 millones de ciudadanos participaron en sus actos, llenando las plazas con fervor y esperanza. A diferencia de sus adversarios, AMLO mantuvo una comunicación directa y sincera con la gente, viajando por medios comunes y sin recurrir a lujos ni privilegios. Desde el inicio, la campaña de AMLO gozó de una unidad inquebrantable entre las fuerzas progresistas, con el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas y una buena relación con los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Morena, el naciente movimiento político, se erigió como el eje de la campaña, demostrando organización, efectividad y entusiasmo, logrando que millones de mexicanos conocieran su propuesta, pese al cerco informativo impuesto por los medios tradicionales. En sus discursos, López Obrador insistió en la necesidad de un gobierno austero, honesto y comprometido con la justicia social. Su crítica a la deshonestidad de los gobernantes y la incongruencia de un gobierno rico con un pueblo pobre resonó profundamente entre los ciudadanos. Propuso un plan de austeridad republicana y el combate frontal a la corrupción, destacando las diferencias entre su visión y la de sus adversarios, que proponían aumentos de impuestos y la privatización de Pemex. Durante los debates, AMLO demostró su compromiso con la justicia social y su deseo de un cambio verdadero para México. Con valentía, enfrentó a Peña Nieto, exponiendo las profundas desigualdades y los privilegios desmedidos de la alta burocracia. En el primer debate, un desliz con una foto al revés se convirtió en una metáfora del mundo al revés que criticaba, mientras que en el segundo debate, prefirió enfocar su tiempo en exponer su propuesta de transformación nacional. López Obrador no estaba solo. Su equipo de campaña incluía figuras destacadas y comprometidos, como Marcelo Ebrard, propuesto como secretario de Gobernación, Rogelio Ramírez de la O para Hacienda, Juan Ramón de la Fuente en Educación, Claudia Sheinbaum en Medio Ambiente y Javier Jiménez Espriu en Comunicaciones y Transportes. Otros nombres notables fueron Adolfo Elmund en Energía, María Luisa Albores en Reforma Agraria y Elena Poniatowska en Cultura. Este equipo, compuesto por mujeres y hombres honestos y con experiencia, contrastaba marcadamente con los individuos de bajo nivel moral que se preveía ocuparían los puestos más altos en el gobierno de Peña Nieto. A pesar del optimismo y la notable organización, la campaña de López Obrador enfrentó un desafío insuperable: la compra masiva de votos por parte de sus adversarios. A medida que se acercaba el día de la elección, la esperanza de un cambio verdadero se enfrentó a la cruda realidad de la manipulación electoral. Aunque el movimiento #YoSoy132 y la participación juvenil infundieron un renovado espíritu de lucha, el resultado fue una amarga decepción. En retrospectiva, López Obrador reconoció que no anticiparon la magnitud del operativo de compra de votos que se desplegó en su contra. A pesar de su convicción de que la gente deseaba un cambio verdadero, la maquinaria del fraude electoral se impuso, demostrando una vez más la resistencia del viejo régimen a ceder el poder. La campaña de 2012, aunque no culminó en la victoria electoral, marcó un hito en la lucha por la democracia y la justicia en México.
Fue un testimonio de la resiliencia de López Obrador y de su inquebrantable compromiso con el pueblo mexicano, sembrando las semillas de un cambio que, años después, finalmente florecería. Reflexiones sobre la campaña de 2012 nos permite comprender las complejidades y desafíos de la política mexicana. La historia de Andrés Manuel López Obrador en esta contienda no solo nos muestra un episodio de lucha electoral, sino también un profundo amor por su país y una dedicación incansable hacia la justicia social. Su perseverancia y compromiso con los valores democráticos continúan inspirando a millones de mexicanos. El camino hacia un cambio verdadero está lleno de obstáculos, pero también de esperanza y determinación. La campaña de 2012 es un recordatorio de que, aunque las victorias no siempre se logran de inmediato, cada esfuerzo contribuye a construir un futuro mejor para todos. Agradecemos tu interés en esta apasionante historia. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir explorando más capítulos de la vida y lucha de Andrés Manuel López Obrador, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Juntos, continuemos aprendiendo y reflexionando sobre los momentos que moldean nuestra nación. ¡Hasta la próxima!